Al empezar a trabajar con Mashala, lo interesante del proyecto, de la colaboración, era el hecho de que ellos trabajasen con procesos digitales y que nosotros aquí trabajásemos artesanalmente con cerámica. Teníamos claro que queríamos hacer una lámpara y lo que empezamos a investigar es en cómo mezclar plásticos con cerámica, pero los resultados eran como caóticos, el proyecto como que no estaba claro, era todo complicado, teníamos que mecanizar la cerámica para poder llegar a acoplar plástico, no encontrábamos ninguna idea que nos es resolutiva y bueno, pues uno de los materiales con los que trabajamos era una silicona como esta y un día Hande de Mashala, pues simplemente jugando con ella, estábamos los tres dibujando, mirando los materiales que teníamos encima de la mesa y Hande empezó a doblar la silicona. Y de repente dijo, ay, mira, esto es súper bonito. Entonces la idea fue como rápida, simplemente traducir los pliegues de la silicona como la caída que tienen en cerámica. Y a partir de ahí, con el ordenador, empezamos a traducir toda la gestualidad de la pieza y aquí está la printbox.